Bueno, pues soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, soy de Ingeniería Industrial. eh, la materia que estoy cursando pues es Estadística Inferencial 1 y hablaremos de la unidad 1, los capítulos 1, 2 y 3, con el profesor Juan Morales, su servidor González Almodóvar Jesús Guadalupe, del libro Estadística, autor Mario F. Triola. Bueno, empezaremos con la presentación. El capítulo 1, la introducción a la estadística 1.2, es el pensamiento estadístico. En general, los especialistas en esta estadística coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno, aunque existen diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico. En esta sección describimos el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta los factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. Aquí tenemos un ejemplo que dice del Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Utilice el sentido común para determinar si este acontecimiento descriptivo A es imposible, B posible pero muy improbable, C posible y probable. Bueno, pues yo la verdad no veo mucho ese deporte, pero cuando sí he visto unas cantidades así a veces que les ganan, y pues yo creo que la respuesta sería posible, pero tal vez un poco probable. En la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues en este caso la verdad yo le puse que sería posible, pero muy improbable, porque pues tal vez sí puedan coincidir uno o dos, pero todos estaría muy difícil, pero sí es posible. 1-3 tipos de datos. Un objetivo de la estadística es realizar infer inferencias o generalizaciones acerca de una población, además de términos de población y muestra que se definieron al principio de este capítulo. Necesitamos conocer el significado de los conceptos parámetro y estadístico. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre casos en que contamos con los datos de una población completa y los casos en los que contamos con datos de una muestra. Parámetro. Bueno, un parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar por los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. En este caso, la respuesta que yo puse es el valor estadístico, ya que presenta una medición numérica de características muestrales. 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones del tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo de Ford Extension en New York Futility Push Button de Michael Luo del New York Times. Yo pienso que aquí en la respuesta pues los datos son discretos ya que no presentan fracciones y todos son datos enteros.
Pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria a nuestra autoseleccionada es aquella que los propios sujetos deciden incorporarse a la corrección y la casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable, como mencionamos. Es posible que esto pertenezca a dos variables, como el tabaquismo y la frecuencia de pulso, estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, si descubrimos que el número de cigarros se relaciona con la frecuencia de pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica la casualidad. 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expide unas multas por exceso de hostilidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Pues aquí pues la respuesta que se tiene que en el condado de Orange las causantes tienen mayor coincidencia del reglamento de tránsito que las minorías, por lo que tienen menores multas que los individuos minoritarios. 10. El árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet América Online, en sus siglas AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban la preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representaba el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Pues la respuesta que puse, pues no se puede concluir, ya que no representa el total de la población que celebra la Navidad. Pues en este caso hay muchos que sí celebran Navidad y hay otros casos que muchos no la celebran. Algunos son ecologistas y prefieren mejor árboles artificiales que árboles reales. 1-5. Recolección de datos muestrales. En el estudio transversal, los datos que se observan miden y reúnen un solo momento, en el que el estudio retrospectivo o con el control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros registros. En un estudio prospectivo o longitudinal de corte, los datos se reunirán en el futuro y se tomarán de grupos, llamados cohortes, que comparten factores comunes. Un error de muestreo es la diferencia entre el resultado de una muestra y el verdadero resultado de una población. Este error es consecuencia de las fluctuaciones por el azar. Un error que no es de muestreo sucede cuando los datos muestrales se obtienen, registran o analizan de forma incorrecta. Bueno, como cuando se selecciona una muestra sesgada, cuando se emplea un instrumento de medición defectuoso o cuando se registran los datos de forma incorrecta. 8. La prueba equinacea. Un estudio sobre la eficacia de la prueba equinacea incluyó que 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior se administró equinacea a 337 niños infectados, en tanto a que 370 niños infectados recibieron placebos, según los datos del Efficacy and Safety of Echinacea in Training
Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et y Journal of the American Medical Associations. La respuesta es, la descripción trata de un experimento, pues en realidad este era un experimento, así que no sabían qué iba, no sé, qué casos iban a presentar eso. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Pues bueno, aquí la respuesta puse que es sistemático con el punto de partida y que se deja en un número fijo de espacio para tomar el siguiente elemento. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. 2.2. Distribución de frecuencias a resolver. Las marcas de clases son los puntos medios de las clases. La anchura de las clases es la diferencia entre dos límites inferiores de la clase y consecutivos a dos fronteras inferiores de la clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Bueno, pues este es el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Dice, determine el número de clases que desea, en el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado para la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de la clase, que la fórmula es el valor más alto menos el valor más bajo entre los números de clases. 3. Comience por elegir el número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor dado más bajo al valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a la lista de los demás límites inferiores de la clase, sume la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después sume la anchura de la clase y el segundo límite inferior de la clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de la clase de una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de la clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada y agregue marcas para obtener frecuencias totales de las clases. Tenemos un ejemplo y ahorita lo resolveremos en Minitab. Bueno, aquí veremos que tenemos señalado como lo marca. Te dice aquí que selecciones las 7 clases. Pues bueno, aquí tenemos las 7 clases, que es la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después dice calcule la anchura de las clases. Ya sabes que para calcular la anchura de la clase es el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases, que en este caso viene siendo el valor más alto, que es 124, menos el valor más bajo, que es 60, que esto es igual, y entre el número de clases, que son 7 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da un total de 9.14. Elegimos 60 como el primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y el número más conveniente. Sumamos la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase. Ok, la clase es para determinar el segundo límite inferior de la clase de 70. Continúe y sume la anchura de la clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restante en 80, 90, 100, 110 y 120.